sería la trascendencia de los fuertes por su valor histórico. Entonces, ay, bueno, toda una historia que tiene el fuerte, que hay datos que muchos conocen, pero hay datos que yo creo que no muchos conocíamos y que a través de las investigaciones y de leer varias cosas sobre los diferentes eventos que se han dado en Puebla y de cómo pues estos dos lugares han tenido mucha importancia, ¿no? Bueno, al final daré unas consideraciones finales, no como conclusiones, ¿no? Porque finalmente es un trabajo que continúa. Bueno, también a lo largo de esta charla vamos a ver por qué es patrimonio y qué es el patrimonio, quién lo protege y cómo es que cómo lo preservamos, ¿no? Todas estas preguntas que son como esa parte de duda de por qué es patrimonio, por qué se protege, quién lo protege y todas estas preguntas se van a ir contestando a través de esta charla. Bueno, voy a leer unas cosas, las voy a dar leídas porque son muchísimos datos. Hay otras bueno, ya por el día a día uno se lo va aprendiendo, ¿verdad? Entonces, y como les comentaba, los fuertes, no podemos separar al fuerte de Guadalupe y solamente hablar de Loreto, ¿no? Son dos lugares que tienen mucha importancia, pero trataré de hablar un poco más del fuerte de Loreto, pero en algunos momentos tenemos que enlazar esto y entender cómo se ha ido desarrollando toda esta historia. Bueno, evidentemente hablar de la batalla del 5 de mayo, que es una ofensiva que ha quedado grabada en la memoria nacional como el día que los mexicanos derrotamos a los franceses, ¿no? Sin lugar a dudas, es un evento que se dio en 1862, que es relevante, la victoria de un ejército que se fue formando por indígenas que vivían alrededor de la capital pero que sobre todo la gente de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, Xochapulcas, Zacapuastlas y Tetelenses, que poco conocían de guerras, pero que tenían muchas ganas de luchar y de defender las tierras frente a un disciplinado ejército europeo bien equipado, alimentado con suficientes armas, adiestrado y aguerrido para invadir territorios. Esto no fue una tarea fácil para todos aquellos soldados que se enfrentaron a mencionado evento. Y esto, haciendo un poco de historia, un año antes, el presidente Benito Juárez tenía la intención de modernizar el país con nuevas comunicaciones y vías férreas, y con el fin de impulsar la economía que estaba muy deprimida en ese momento, por lo que se decidió suspender el pago de la deuda externa, cuyos principales acreedores eran Francia, España y Gran Bretaña, con la idea de iniciar un amplio programa de reformas, pero todo eso costó muchos problemas y grandes complicaciones, ¿no? Ya que los europeos se sintieron lastimados por toda esta parte que no se les iba a pagar, entonces buscaban la manera pues, de venir a México y pues, colonizar de alguna manera. Bueno, ya me perdí, cuyos principales agarradores eran Francia y España con la idea de iniciar un amplio programa de reformas, pero eso tuvo grandes complicaciones ya que se sintieron lastimados sus intereses y capitales, por lo que se reunieron en Londres para exigir que México cubriera los pagos de la deuda contraída. Ante la negativa de estos, desplegaron sus fuerzas militares en el Golfo de México, en el puerto de Veracruz, y que atacarían por tierra y por mar. Ante la amenaza, el presidente Benito Juárez le encomienda al general Zaragoza se organice en Puebla con el fin de detener el ataque de los franceses y que estos no llegaran a la capital. Una vez instalado en Puebla, el general Zaragoza comienza a organizar la ofensiva y elige el cerro de Acueyametepec, en donde se ubica la capilla de Loreto y la de Guadalupe. Él pide que se le envíen 300 zapapicos, 200 barretas y 150 palas. El envío llega a tiempo, lo cual no es suficiente y tampoco había mucho dinero para comprar más materiales. Los soldados comenzaron a trabajar en la fortificación
empezaron a trabajar en la fortificación teniendo como se tenía el tiempo en contra y el enemigo enfrente. Posteriormente, los trabajos de fortificación fueron concebidos y dirigidos por jefes y oficiales que formaban la sección de ingenieros del Cuerpo del Ejército de Oriente, encabezada por el coronel de armas Joaquín Colombres y compuesta por el teniente coronel Francisco P. Durán, capitanes segundos, Agustín Linarte, Albino Magaña, el teniente Agustín Arellano y Eugenio Izquierdo. El general Zaragoza le encarga esta tarea al coronel Colombres porque conocía muy bien el arte de las fortificaciones y el hecho de ser poblano le daba una ventaja. Pero, ¿por qué perdón. De esta manera se hizo que los soldados prepararan trincheras, cavaran fosos y armaran los fortines que se hicieron, perdón. De esta manera el cerro quedó convertido prácticamente en una fortaleza y a la orden de los cañonazos de aviso. En ese momento se escuchó el primer estruendo del cañonazo y fue así como dio inicio una de las batallas más implacables, memorables y digna que se tenga en el territorio mexicano. Esta es una parte de la historia que se da en esta parte de los fuertes, sobre todo en el fuerte de Guadalupe, que es la parte más alta del cerro, y en donde se empieza a trabajar en estas fortificaciones y de ahí la importancia que tienen la fortaleza tanto de Guadalupe como de Loreto. Y otro punto relevante es que son dos fortalezas que se encuentran a la mitad del país, ¿no? Estas dos fortalezas han tenido gran movimiento y han tenido una importancia valga la redundancia, muy importante para lo que ha sucedido en Puebla y esto cómo ha repercutido en las partes del país. Entonces, el fuerte de Loreto y Guadalupe, escenarios importantes de movimientos sociales protagonizados principalmente por indígenas que estuvieron trabajando en la extracción de cantera con la que fue construida la catedral y algunos otros edificios. Al mismo tiempo, esta área fue utilizada para sus reuniones y movimientos sociales. Como lo podemos observar en el año de 1692, cuando la oligarquía de la Nueva España acaparó y subió los precios del maíz, lo que ocasionó que los poblanos se reunieran en el cerro para manifestar su inconformidad y desesperación, lo que originó que se desatara una fuerte represión. El alcalde mayor sometió a más de 60 indios y de esta manera tranquilizó la rebelión. Pero cuando el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, abriendo la colectidura de los diezmos de la catedral y abasteciéndolo de maíz a toda la población, les costó la vida a un sinnúmero de indígenas y solamente a dos españoles y un sacerdote. En 1729 estalló otra rebelión en el Cerro de Loreto y Guadalupe. Los canteros del barrio del Alto se reunieron para festejar la llegada de las noticias que informaban sobre la canonización del obispo de Palafox. Debido al temor que provocaba entre los funcionarios y en toda la gente que estaba reunida o que estaba en el centro de Puebla, el ayuntamiento vio que se estaban reuniendo una gran cantidad de personas y se les ordenó bajarse y dispersarse. Estos molestos lo hicieron, pero con son de pelear, de que no los corrieran de ahí, y las autoridades enviaron al alcalde ordinario para tratar de controlarlos. Pero la situación se complicó y fue rechazado recibiendo una pedrada en la cabeza. Lo que no me dicen es si falleció esta persona o no. El chiste es que estos movimientos, este lugar ha sido importante porque siempre es un punto de encuentros sociales. Y también cuando ya más adelante, ya en 1798, la iglesia fue considerada una fortaleza, la de Loreto. Y esta misma fecha se creó el Regimiento Provincial de Puebla y para 1803 se le destinó como un lugar de confinamiento para oficiales tropas novohispanas, las cuales a partir de las reformas borbónicas cobraron importancia en el virreinato y bajo estas circunstancias Puebla fue una de las ciudades con un mayor número de regimientos y campañas que estaban integradas por distintos grupos sociales dirigidos por peninsulares enviados de España con la finalidad de proteger sus territorios y sus
riquezas. En 1812 el edificio se comienza a fortificar con una muralla. Estos son más o menos, son los planos del fuerte de Loreto y de Guadalupe, para que vean más o menos cómo es la estructura y de dónde, la diferencia que hay entre los dos, ¿no? Uno es en forma de triángulos, de un pentágono, y el fuerte de Loreto no, son baluartes, son redondeles, que son muy diferentes a los que hay en todo el país. Bueno, y para 1813 se acordó que la edificación del fuerte de Guadalupe, se empezara a fortificar el fuerte de Guadalupe, y esto fue por decisión de las autoridades del Cabildo con la idea de ver la ciudad en contra del grupo subversivo. Posteriormente, bueno, sí, bueno, posteriormente la iglesia de Guadalupe, que no siempre se le conoció con ese nombre, sino que desde 1527 en su primera etapa estuvo dedicada a San Cristóbal, a un niño indígena tlaxcalteca martirizado por su padre por haber convertido al cristianismo. Sirvió como capilla a los franciscanos antes de que fuera dedicada a San Juan Bautista. En 1580 se autoriza la construcción de una nueva ermita para que los trabajadores de la cantera escucharan misa. Posteriormente fue abandonada. En el siglo XVII se restaura y es dedicada a Nuestra Señora de Belén. Sin embargo, una fuerte tormenta la destruye y se reconstruye en 1759, pero no es hasta 1810 construye tres naves. Entonces, cuando el mismo vuelven a retomar sus funciones como iglesia, ya que durante la batalla del 5 de mayo, el templo y el fuerte de Guadalupe sufrieron grandes daños, lo que ocasionó que éste se abandonara nuevamente, y actualmente se conservan algunos muros que permiten calcular las dimensiones originales, así como su manufactura y los diferentes materiales que se utilizaron para su construcción. Ya para 1815, cuando la lucha por la independencia se encuentra en pleno auge, se inicia una construcción más en forma de la fortificación de la Capilla de Loreto, con el fin de crear una defensa en contra de las tropas insurgentes. Pero en ese mismo año, en el Colegio Carolino, lugar en donde se almacenaba la pólvora, ocurre un accidente, se incendia, por lo que se propuso trasladar los explosivos del colegio a un lugar más lejano y más seguro, como es el Cerro de Loreto o el de San Juan, también así se le conoce. El ayuntamiento ordenó que se hiciera el traslado del polvorín a la Loma de Guadalupe, donde se ubica la iglesia de Loreto. El costo de esto corrió a cargo de fondos públicos que aportaron una cantidad de 500 pesos, y meses después el gobernador de la Mitra, el doctor José Ignacio de la Aranzapía, ordenó el desalojo a todos los instrumentos del culto religioso, pues su uso es ahora en adelante el que albergaría las fuerzas militares. El diseño de los fuertes estuvo a cargo del brigadier español Ciriaco del Llano, que mandó hacer una fortificación en forma, quedando en su interior la iglesia. El trazo de esta obra es de planta cuadrangular, de trazado balartado, que es lo que les comentaba en el fuerte de Loreto. Comprendía 4 baluartes circulares que recuerdan los llamados redondeles, utilizados en Europa en el siglo XVI. Ligado por otras tantas cortinas de unos 6 metros de longitud, el foso tenía 6,50 metros de ancho. En la parte de la escarpa, que es la parte declive, perdón, y la contraescarpa, que es la parte de la pared. Se hizo de roca caliza, y en otras partes se hizo de roca caliza y de otros materiales, como hay unas partes que es de tierra, otras que son materiales como de piedra bola, tiene varios tipos de materiales, y por eso hicieron esa pared así tan grande para que sostuviera todo el peso. Bueno, ustedes son arquitectos, ¿verdad? Entonces, creo que ustedes lo entienden mejor que uno. Bueno, y entonces, estas partes, hay unas partes que tienen 1,50 m de ancho. La escarpa de mampostería de piedra tiene un espesor medio de 1,80 y está coronada por una banqueta de tiro a lo largo de las cortinas, nada más.
y por un parapeto del mismo material, de un espesor variable entre 80 y 90 centímetros en toda la extensión. O sea, la parte de arriba. Ay, déjenles muestro una foto. Ah, aquí se ve. Ahí se ve más o menos el paso de ronda que tiene esa parte ancha y ya después, conforme va subiendo, lo hacen como de 90 a 80 centímetros en todo lo que está alrededor. La entrada del fuerte fue colocada hacia el sur, que se encontraba defendida débilmente por dos garitotes interiores, por lo que se construyó un rediente, el ángulo saliente de dos caras de igual longitud. Esto es para reforzar el lugar. El foso que se atravesaba por medio de un puente ciego de mampostería y se acondicionaron 8 troneras en cada baluarte, por lo que el fuerte podía alojar 32 piezas de artillería, más o menos. Am, bueno, en la etapa, pues aquí en esta es donde dice lo de los garitones, es donde se puede ver en esta foto antigua y que hoy en día todavía se sigue conservando. Este es el fuerte de Guadalupe, que nada más conservaba la parte de los cimientos y que posteriormente hicieron esta remodelación y que ahora es el Museo del Fuerte de Guadalupe. Bueno, en el fuerte de Loreto, en su etapa más temprana, solía albergar aproximadamente 45 hombres y además se tuvo que acondicionar el lugar para poder colocar fogones que servirían para la preparación de los alimentos. En la parte interior, así en la parte que está de la capilla, más o menos esa parte exterior, que a la que servía para que la gente estuviera ahí. Posteriormente se construyeron más habitaciones para guardar todas las herramientas de la obra y áreas de depósito de parte. Sin embargo, la obra como tal se concluyó hasta 1817 por falta de recursos y se tuvo que recurrir a un fondo militar patriótico y así poder terminar la obra. Al término de la independencia en 1832, para derrocar al presidente Anastasio Bustamante, entonces el general Antonio de Santana toma los fuertes como base para sus operaciones militares y también para atacar Puebla. Posteriormente, a más de una década durante la invasión estadounidense en México, fue defendido por los mexicanos, pero fue inútil y estos cayeron en manos del ejército extranjero, por lo que mantuvieron ocupado hasta la firma de los tratados de Guadalupe Hidalgo, mediante los cuales el país perdió la mitad del territorio, hecho que marcó profundamente al pueblo mexicano. Bueno, entre la etapa anterior y la batalla del 5 de mayo, uno de los eventos más destacados durante la Guerra de Reforma fue el enfrentamiento entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Los fuertes cayeron en manos de los conservadores, quienes se oponían a la Constitución de 1857, en donde se limitaban los derechos y privilegios del clero. Aunque fueron recuperados por los liberales, quienes defendían la Carta Magna al término de este periodo, Juárez regresa al poder con un país totalmente sumido en una grave crisis financiera y decide congelar los pagos en el extranjero, situación que molesta a los principales acreedores, Inglaterra, España y Francia, siendo este el último quien tiene el interés de invadir México, pero piensa colocar a Maximiliano para gobernar el nuevo imperio. Dentro de este contexto, la batalla del 5 de mayo es la ofensiva en la que los mexicanos derrotaron a los franceses y que les dio prestigio a nivel internacional. Bajo este tenor, los pueblos y el ejército de Oriente se tuvieron que preparar para enfrentar la batalla más difícil que hayan enfrentado, por lo que se comienza a organizar la ofensiva. En los fuertes se les realizaron ciertas modificaciones para que estas fueran realizadas por el coronel Colombres, ya que en materia de fortificación y organización defensiva era el mejor. Asistió en la defensa del castillo de Chapultepec, estuvo en la Ciudad de México e hizo algunas reparaciones al fuerte de San Carlos en Perote, y por este motivo el general Zaragoza lo llama para que empiece a organizar la estrategia en Puebla para el enfrentamiento en contra de los franceses. Ahora bien, Colombres comenzó a organizar y decide que el fuerte de Guadalupe debería de quedar encerrado en un fortín con parapetos de tierra, con dos baluartes hacia el frente norte unidos por una cortina de unos 40 metros. A lo largo del resto
del terreno comprendía 5 tramos de murallas sin baluartes, de manera que el flanqueo del foso era incompleto en los frentes restantes. Debido a esto, más tarde, al organizar dicho fortín de manera más completa, se le proveyó de 3 redientes o plazas de armas exteriores colocados en la frente oriental, sur y occidental. La entrada se hacía por un puente de mampostería que cruzaba el foso, quedando coronado por un parapeto de tierra de unos 60 de espesor, sosteniendo la tierra con un delgado murete de mampostería de piedra de solo 25 centímetros de grueso. Tenía un foso con una anchura de 6,50 metros, la contraescarpa de 1,80 metros de alto, 40 centímetros de espesor. El interior fue aprovechado para colocar en el sótano el polvorín, y en los muros se colocaron las aspilleras, las ventanitas que sirven para disparar. En la parte occidental se colocaron 5 troneras y otras tantas en la parte occidental y 3 más en el frente restante. En total se colocaron 22 piezas de artillería, y hacia el interior solo se tuvo que nivelar el piso en algunos tramos con el fin de que los soldados pudieran disparar más cómodamente. De esta manera queda listo el fuerte de Guadalupe para la batalla. Al mismo tiempo de iniciar las modificaciones de Guadalupe, se comienza con las de Loreto, en donde solo se hacen pequeños acondicionamientos y son utilizados como punto de apoyo de baterías de artillería. El general Negrete, en conjunto con el general Berriozábal Díaz y la Madrid, se colocan en el Cerro de Loreto y Guadalupe, formando 3 columnas para el contraataque. El fortín de Guadalupe fue atacado con cañones por aproximadamente 2 horas, resistiendo un buen número de impactos de artillería francesa, sin que los asaltantes lograran apoderarse del ejército del fuerte, porque el ejército mexicano los recibieron con un fuertísimo fuego de fusilería que los franceses no se lo esperaban, por lo que tuvieron muchas bajas y lo que los obligó a replegarse. Los franceses atacaron con toda fuerza, pero 3 veces los mexicanos resistieron la carga y finalmente triunfaron. En uno de los telegramas, el general Zaragoza informó: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ahora bien, hay les quería leer una parte en la que el Ejército de Oriente dice: los tratados ajustados de la Soledad el 19 de febrero próximo pasado con las fuerzas aliadas han sido rotos por los franceses y sin ningún miramiento nos provocan a la lucha. Pretenden darnos un soberano extranjero y juzgándonos dignos de la independencia que nuestros héroes conquistaron con sangre. Nos contemplan como unos imbéciles fáciles de dominar por la fuerza de las bayonetas, se engañan y olvidan que contra un pueblo libre no vale la opresión ni se conquista por la fuerza. Contra un pueblo orgulloso de su historia y que apenas a un año que se reconquistó la libertad, nada vale, nada le intimida, porque es un pueblo que tiene la convicción de su dignidad y saber repeler con temeraria agresión y agregará una página a los brillantes anales. Bueno, esto es lo que dice el ejército antes de que se diera la batalla, porque pues ya los franceses habían entrado, ya habían tenido otras batallas antes de llegar a Puebla, y entonces México tiene que aceptar, y no la ha provocado, pero la acepta con honor, y la gloria de haber cumplido fielmente su palabra empeñada en aquellos preliminares. Su fe ha sido burlada y las desgracias de la guerra pesarán sobre la nación que injusta y despiadadamente pretenden su esclavitud nuevamente. Las naciones del mundo entero nos harán justicia, y si la fortuna nos es adversa, si pereceremos con gloria en la demanda. La posteridad recogerá solícita a nuestros hombres e imitará nuestro ejemplo. Esta parte, bueno, a mí lo que se me hace bien interesante de rescatar es que es una parte en donde ya de antemano decía, estaban con la idea de que pues iban con todo, ¿no? Iban a ganar, no iban a perder, iban a pelear por conservar la libertad que se había ganado unos años antes. También, ¿qué es sí. También nos dicen que dicen: nuevos sacrificios tenemos que arrastrar, nuevas fatigas que emprender y nuevas batallas que dar.
pero ante la idea sublime de nuestra libertad, nada debe arredarnos. La muerte misma no nos debe de ser indiferente y todo, absolutamente todo, debemos postergarlo para no tener en estos momentos más pensamientos que nuestra patria y ni más ocupación que su defensa. Esto nos habla de todos de estos ejércitos, bueno, el ejército no solamente el de Oriente, sino también de todos los que venían de pelear en el norte y que venía el ejército, ¿no? Perdón, traía gente de Zacatecas, de Guanajuato, y que venían juntándose para venir a pelear a esta zona. Y nos habla de esta parte que los militares o los generales que estaban en ese momento les infundían tanto al pueblo como a las personas que estaban peleando para que no desistieran, ¿no? Para que no se dejaran y que no se dejara otra vez que se esclavizara la nación. Y por eso les quería leer esa parte que me parece bastante interesante, que me gustó cuando la encontré y que dije, wow, eso sí es tener bien la identidad mexicana, ¿no? Bueno, posteriormente, el 3 de mayo, el general Zaragoza encarga a las tropas bajo su mando a preparar el campo de batalla en las inmediaciones de los fuertes de Loreto y Guadalupe, cavando fosos, levantando trincheras y armando fortines que hicieran más inexpugnables los baluartes antes referidos. En la noche del 4 de mayo de 1862, el ejército de Oriente, donde Ignacio Zaragoza reúne a sus generales, pero sí, reúne a sus generales y les da un discurso en donde les dice, no se dirá ante el mundo que una fuerza de 6,000 hombres ha dominado a un país de 8 millones de habitantes sin encontrar la menor resistencia. Es necesario el combate. Al amanecer del día 4 ordené al distinguido general Miguel Negrete, que con la segunda división a su mando, compuesta por 1,200 hombres listos para combatir y a su mando ocupar los expresados cerros de Loreto y Guadalupe, los cuales fueron artillados con 2 baterías de batalla y montaña. El mismo día, el 4, hice formar de las brigadas de Berriozábal, Díaz y La Madrid 3 columnas de ataque compuestas, la primera de 1,082 hombres, la segunda de 1,000 hombres y la última de 1,020. Toda la infantería y además una columna de caballería con 500 caballos que mandaba el general Antonio Álvarez, designado para su dotación en la batería de batalla. Estas fuerzas estuvieron firmadas en la plaza de San José hacia las 12 del día, a esa hora se acuartelaron, el enemigo pernoctó en Amozoc y a las 5 de la mañana, el día 5 de mayo, aquellas fuerzas marchaban a la línea de batalla que había ya determinado. Y verá usted marcado en el croquis adjunto, ay, sí me olvidó, el coronel Seferino Rodríguez que la artillería sobrante le colocara en la fortificación de la plaza, poniéndola a disposición del comandante militar del Estado General Santiago Tap. A las 10 de la mañana, el enemigo, y después del tiempo muy preciso para acampar, desprendió sus columnas de ataque hacia el Cerro de Guadalupe, compuesta de 4,000 hombres, con 2 baterías, otra pequeña de 1,000 hacia el frente. En este ataque que no había previsto, aunque conocía la audacia del ejército francés, me hizo cambiar mi plan de maniobras y formar de defensa en consecuencia la brigada de Berriozábal y paso yo reforzar a Loreto y a Guadalupe para que el cuerpo de carabineros a caballo fuera a ocupar la izquierda de aquellos para que cargar en el momento oportuno. Poco después mandé al batallón Reforma de la Brigada La Madrid para auxiliar a los cerros que a cada momento se comprometían más en su resistencia. El batallón de zapadores de la misma brigada le ordené marcharse a ocupar el barrio que está en las faldas del cerro y luego tan oportunamente que evitó la subida de una columna que por ahí se dirigía al mismo cerro, trabando los combates casi personales, cuando el combate en el cerro estaba empeñado y tenía un lugar a otro no menos reñido en la llanura a la derecha que formaba el frente. Bueno,
Los fuertes de Loreto y Guadalupe, estas fortificaciones resistieron el asedio y los asaltos de los invasores durante el heroico sitio de 1863, cuando Juárez había abandonado la capital hacia el norte, dando lugar a un difícil periodo en la República itinerante. En ese mismo año, la ciudad de Puebla y los fuertes vuelven a ser escenario de otra batalla que se le conoce como el sitio de Puebla, en donde el ejército juarista había sido derrotado y aprendieron a 22 generales, entre ellos se encontraba el general Díaz, más de 3.000 oficiales y 11 tropas. En esa ocasión los fuertes fueron tomados por el ejército invasor que logró dominar gran parte del territorio nacional y facilitó el camino para el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo, que se extendió de 1864 a 1867, pero Napoleón ya para esa etapa, cuando ya ve que está perdido, se retira y abandona a Maximiliano aquí en México. Luego, y en donde Maximiliano es fusilado junto con los conservadores en Querétaro. Finalmente se logra vencer a los fuertes y son escenario de triunfo de que Arqueóloga, disculpe, no se le escucha bien. durante la Revolución de 1900, ay, perdón, ¿ya se escucha mejor? ¿Me muevo? Ahorita ya se le escucha bien. Gracias. ¿Ya? No, gracias a ti. Durante la Revolución de 1910, los fuertes de Loreto y Guadalupe se encontraban dentro de la estrategia de los hermanos Serrán, quienes con Madero querían dar inicio al plan de San Luis, pero al ser descubiertos, este fracasa. En 1914 se encontraba en poder de los carrancistas. Un año después, los zapatistas se apoderan y son expulsados por las fuerzas constitucionalistas, quienes organizaron un ataque aéreo para el 5 de enero de 1915. En 1923, cuando los caudillos revolucionarios se disputaban el poder, el cerro estaba ocupado por las tropas participantes en la revolución iniciada por Adolfo de la Huerta en contra del presidente Álvaro Obregón y su candidato Plutarco Elías Calles. Un avión de la Fuerza Aérea de Obregón atacó el cerro en un episodio relevante para la derrota del movimiento huertista. Terminaba así la historia militar de los fuertes. Tiempo después, el 16 de enero de 1929, el secretario de Educación Pública, Narciso Basol, declara los fuertes de Loreto y Guadalupe como propiedad federal. En 1933 se manda a arreglar parte de los techos de los fuertes y se realiza una nueva reforestación. Se coloca área de juegos, tribunas, instalaciones de aguas, baños, cuartos para la vigilancia y en ese mismo año es declarado como zona histórica y de protección. Ay, cierto, creo que esa la puse atrás. Una disculpa. No. Bueno, perdón. Bueno, lo que te pasa positivas son de lo por ahí en el museo, que te les cuento por qué empieza el museo. Dice, el presidente Cárdenas en 1930 inicia un proyecto para que se construya un museo de historia militar en el Fuerte de Loreto, con la idea de que se contara los diferentes sucesos que habían sucedido y ocurrido en décadas anteriores. Mismo de que se exhibieran objetos relacionados de antes y después de la batalla del 5 de mayo. Para el 2 de octubre de 1934, la Secretaría de Guerra y Marina comunica al Estado de Puebla que se dejaron 70 metros de por lo menos de los salientes de los puertos y una faja de 140 metros entre fuerte y con un área de protección. Para las festividades del 5 de mayo de 1936 se inaugura finalmente el Museo de Historia Guerrera de la ciudad de Puebla. Un año después, el C. Carlos Paz y Puente le pide al entonces presidente constitucional de la República, al general de división Lázaro Cárdenas, que gire sus órdenes de que a partir del 5 de mayo las obras del Museo de Historia Guerrera de la ciudad, que esta junta sea la única que tenga el derecho de administrar y vigilar la conservación y engrandecimiento del mismo museo, bajo la inteligencia de que para la institución pueda tener garantías suficientes de seguridad, que la guarnición de la plaza tenga permanentemente un destacamento que auxilie en todo caso a la persona directamente encargada del museo. Y le contestan,
Le manifiesto que que el secretario del ramo tuvo a bien acordar la conformidad de propuesta que sirve para hacer que el Fuerte de Loreto en Puebla y utilizando las piezas que ocupan los comisionados se proceda a formar el Museo de Historia Militar, sirvió de base a las colecciones reunidas. El 25 de julio de 1937, el ayuntamiento acordó pedir una expropiación de los terrenos de Loreto y Guadalupe y formalmente se hace la entrega a Lina el 24 de noviembre de 1939. El 21 de marzo de 1943, la Comisión de Monumentos declaró oficialmente y conforme a la Ley de Monumentos de Zonas Históricas el perímetro marcado por la Secretaría de Guerra y Marina en 1934. Según la prensa, la Suprema Corte acumuló todos los juicios de que el asunto y quedaron sobreseídos. El 6 de noviembre de 1900, la Junta declaró históricamente corría el papel. Arqueóloga, Para el le 21 perdimos de un marzo, poquito su... Discúlpeme, le perdimos un poco lo que acaba de comentar, arqueóloga. Arqueóloga, disculpe. entonces me regreso. Un poquito nada más, Sí, por ¿verdad? favor. Gracias. Bueno, sí, sí, sin problema. A ver, me regreso para el 25 de julio de 1937, el ayuntamiento acordó pedir la expropiación de los terrenos de Loreto y Guadalupe y formalmente se le hace la entrega a Lina el 24 de noviembre de 1939. En 1943, la Comisión de Monumentos oficialmente conforme a la Ley de Monumentos, zona histórica y el perímetro marcado por la Secretaría de Guerra y Marina en el 34. El 6 de noviembre del 44, de 1944, la Dirección de Monumentos, de acuerdo a la Junta, declara zona histórica aproximadamente que ya corría el peligro de que un grupo de obreros colonizaran los terrenos que eran propiedad de don Cayetano Cosío. Para el 21 de marzo del 45, el secretario de Educación Pública fue notificado por la Junta de Monumentos para su aprobación de que la zona histórica, según la ley de monumentos, el perímetro marcado por la Secretaría de Marina, de Guerra y Marina. En el 45, el secretario de Educación Pública comunica al secretario de Hacienda la declaratoria para los efectos legales. El mismo día, el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia comunica al H Gobierno del Estado de Puebla el acuerdo y este fue aprobado por el mismo. En 1945, el Instituto Nacional de Antropología, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, gestionó la ampliación de la zona para proteger la plantación de árboles basándose en el decreto de 1937. En el 46 se declaran monumentos históricos nacionales los fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla y junto con sus terrenos adyacentes se determinó la expropiación de dichos terrenos por causa de utilidad pública. Entre tanto, el gobierno de Puebla y la iniciativa privada de dicha ciudad acordaron unir sus esfuerzos para construir en los mismos lugares en que se verificó la batalla un centro cívico-cultural al que se denominó Centro Cívico Centenario del 5 de Mayo. En el 68, el diario oficial por parte del Ejecutivo Federal indica al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Patrimonio Nacional y dice, se deroga el decreto presidencial del 62 por el cual se constituye el patronato del Centro Cívico Cultural Centenario del 5 de Mayo, debiendo proceder a su disolución y liquidación con la intervención de la Secretaría del Patrimonio Nacional y el Gobierno. Posteriormente, el presidente Gustavo Díaz Ordaz les dice, en relación a lo anterior, menciona que para el funcionamiento del Centro Cívico Cultural 5 de Mayo y los museos instalados en el Fuerte de Loreto y Guadalupe, fue creado el decreto del 24 de septiembre del 22, publicado en el Diario Oficial. Ya en 1977, la zona de monumentos históricos, publicada también en el Diario Oficial de la Federación, y que va en total concordancia con la conservación física y jurídica y simbólica de la Ley Federal de Monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos de la Ley General de Bienes Nacionales y los convenios internacionales que prevén la preservación y conservación como zona de monumentos históricos inalienables, imprescindibles, de uso común y de dominio público
adscritos al sistema educativo nacional, por el orgullo y lecciones de historia que se transmiten de generaciones venideras y en estos dos sentidos tan importantes para lecciones cívico-históricas, que fue lo que implicó y para que todos tengamos conocimiento de qué fue lo que sucedió y cómo fue que se creó el Museo del Fuerte de Loreto. Décadas posteriores para los festejos del 5 de mayo, en 1900, en el 2012, se crea el Comité Nacional Conmemorativo del 150 aniversario de la Batalla de Puebla. Se organizaron diversas actividades para fortalecer la evolución de la gesta. Se incluyeron algunas exposiciones itinerantes, entre ellas la titulada Las Armas Nacionales se han cubierto de gloria. También se crea un ecoparque, al mismo tiempo se mandaron a elaborar monedas, sellos, billetes de lotería, libros, videos, películas. Se organizó un simposio internacional del 5 de mayo, se realizaron obras viales de gran infraestructura, se organizó la vinculación y cooperación de diversas autoridades con la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Congreso del Estado. Se convocó a diferentes licitaciones y una de ellas fue la construcción del Centro Cívico 5 de Mayo y la restauración de los fuertes. También publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual desincorpora el régimen de dominio público de la Federación y se autoriza la enajenación a título gratuito a favor del gobierno de Puebla, una fracción del terreno con una superficie de 32.432.000 6 metros que formaban parte de los terrenos adyacentes al fuerte de Loreto y Guadalupe a efecto de llevar a cabo la construcción de un parque metropolitano. Se organizó un comité de expertos en arquitectura, conservación para la creación de un corredor turístico cultural formado por un sistema de andadores que rodean la zona histórica de los fuertes. Es, ah, la restauración de los edificios estuvo enfocada principalmente a revertir el deterioro de varios decenios y varias inclemencias del mismo tiempo que hicieron en este lugar, así como se realizó una limpieza grande y bastante interesantes, quitaron plantas, musgos, hongos, hicieron una limpieza bastante grande. Además se llevó la recuperación de las bóvedas catalanas, se introdujo un nuevo sistema de iluminación, además de una red eléctrica de seguridad, sanitarios, reestructuración del discurso museográfico, se recobraron ventanas, ventanillas circulares, aplanados originales, así como el rescate del patio interior. Asimismo, se realizaron rampas para que la gente con discapacidades, con capacidades diferentes y se trabajó en el área de taquilla, la librería y en los baluartes. Esta remodelación es la que vemos hoy en día en el Museo del Fuerte de Loreto. Bueno, que se llama Museo de la No Intervención Fuerte de Loreto, que se hizo una gran reestructuración, bastante interesante y que hoy en día todavía se puede ver esa parte del trabajo que se realizó en ese año. Eso fue lo que sucedió en el Fuerte de Loreto, toda esa recuperación que se hizo y que se hizo un nuevo discurso un nuevo discurso en el museo. Y posteriormente fueron al Fuerte de Guadalupe y el proceso de restauración fue diferente, ya que el grado de deterioro era mayor, por lo que se adoptó una techumbre ligera y reversible que protege los restos arqueológicos. El edificio fue rodeado por muros de cristal que lo protegen del clima y dejan apreciar las características históricas, perdón. También se realizaron trabajos de restauración en la plaza de acceso, muros y bastiones, así como de la capilla y el cuartel. Conjuntamente se construyeron miradores, un sendero peatonal y áreas de descanso. La colección del Fuerte de Guadalupe consiste en objetos que pertenecían a los propios líderes
de los que participaron en diferentes eventos, así como de colecciones privadas como publicaciones periódicas y decretos, colección de medallas, retratos, pinturas, maquetas y algunas otras cosas. Durante la remodelación de 1912, el Fuerte de Loreto también se realizaron trabajos de tipo arqueológico, en donde el objetivo general fue la recuperación de diferentes materiales, sobre todo porque este es un sitio de que en arqueología le llamamos sitio, los conocemos como sitios de batalla, que es una parte de la arqueología que es nueva aquí en México, pero que en otras partes del mundo se ha trabajado bastante arduamente y han obtenido materiales bien interesantes, ¿no? Y aquí en México eso es nuevo, pero lo más interesante es que estas excavaciones en el fuerte del Reto, pues dejan un vestigio, ¿no? De lo que parte de, y de cómo estaba construido, sobre todo los materiales con los que se construyeron y de cómo estaba formado esta parte de la entrada trasera que tenía el fuerte, que hoy en día no se puede apreciar porque está tapada, pero que cuando fue esta remodelación, sí se pudo excavar y se tuvo tener conocimiento de esta parte que se excavó. Dice, se realizaron 11 calas en diferentes puntos, tanto al interior del museo como en el exterior. También se hicieron en el interior, pero también en la parte más afuera, por decirlo, en la parte que está colindando con el parque. Y lo que da como resultado, y lo que se encontraron fueron, es uno, el arqueólogo chiquito es el que menciona como un camino serpenteante, que es la parte que está, la parte trasera del fuerte y es donde se encontraron esta entrada, que como les comento está tapada por cuestiones de preservación y demás, entonces no se dejó más que la parte, cuando uno recorre por la parte de adentro, se ve esta parte de la pared que es diferente a lo que está afuera, ¿no? Ese como un testigo de que ahí esa es la parte donde estaba este camino serpenteante. Como resultado de estas excavaciones, este es el material que se recuperó. Se recuperaron fragmentos de cerámica, de botellas, lo que, bueno, es como la basura de los que estuvieron ahí en una etapa, no tenemos bien algo que se haya encontrado como balas y cosas así, no, ya por todo lo que ha pasado en este lugar, que ha habido reforestaciones, que estuvo abandonado, pues ya no se encontraron ni armas, ni balas, ni cosas así como en otros lugares, ¿no? Pero lo que sí se encontraron fue estos materiales, que es una cerámica, que se puede decir que son dos eventos, dos diferentes momentos del uso del edificio, que en primer lugar tenemos una ocupación civil que data de mediados del siglo XVIII, en donde dos tipos cerámicos más sobresalientes son el San Luis polícromo y el Puebla azul blanco mayólica, que es más o menos lo que conocemos hoy de la cerámica, no ha habido mucho cambio. Y en segundo lugar tenemos un contexto muy claro que va del 910 a 1940, en que tenemos la losa fina de ánfora, que de pentre, suelas, tacones, que es la diapositiva que tienen a mano derecha abajo, frascos de ampolletas, medicamentos, así como algunas botellas de licor y cervezas. Esto último concuerda con el uso que se le dio al cuartel militar en una época posterior a la Revolución Mexicana y anterior al acondicionamiento del edificio como museo. Es importante mencionar que este registro arqueológico coincidió, al menos de manera general, con un dato histórico en donde se pudo observar
una ocupación continua que tuvo lugar, que no fue tan intensa, pero que desde el siglo XVII fue aumentando paulatinamente y hacia principios del XX. Lamentablemente, durante el proceso de excavación no se localizó algún elemento que pueda estar estrechamente con alguna de las batallas que se dieron en este lugar, pero lo que sí se pudo observar fueron los constantes cambios ocurridos en el edificio a poco más de 100 años de su ocupación. Si bien es cierto, el fuerte de Loreto no fue partícipe directo de la batalla, ya que el conflicto se efectuó en el sector sureste del cerro, correspondiente al fuerte de Guadalupe, es posible que el recinto se vislumbre como un punto estratégico durante la lucha o bien como un sitio de convergencia finalizada esta batalla. De esta manera se busca recuperar a través de la historia de la antropología física, la arqueología y como les digo, estos estudios que son nuevos aquí, donde acciones y poder tener materiales que nos hablen un poco más sobre los procesos y de acción que de estos lugares. De esta manera, podemos ver, podríamos, uy, ¿me escuchan bien? O Hace ya un me fue. momento como que se cortó un poquito la comunicación, hace digamos 2 segundos, tres Ok. segundos. Ok, es que me apareció un letrero y dije, oye, me quedé fuera. Bueno, y entonces estos estudios que se están haciendo nuevos y que el arqueólogo chiquito estuvo realizando en el fuerte de Loreto son bien interesantes porque a partir de eso se pueden observar en dónde se construyeron las zanjas, que desafortunadamente ya en los fuertes, en la zona de los fuertes, ya no lo podemos apreciar porque pues ya hay muchas construcciones, ya se ha modificado tanto el terreno que ya no tenemos algo que no se haya tocado a partir de esa época, ¿no? Pero lo que sí tenemos es muchos datos de los que se han escrito, pinturas y otras cosas que sirven, ¿no? Que sirven para poder dar una idea más general de todo lo que sucedió en este lugar. Entonces, y estos lugares son bien interesantes porque esto también nos ayuda a que el lugar tenga una preservación más importante y que la gente sepa, ¿no? Y que se dé como una idea de dónde estuvieron las zanjas, de cómo se conectaba el fuerte de Guadalupe con el fuerte de Loreto, que hay gente o habíamos gente, ¿no? También que decíamos, pero ¿dónde están las zanjas? ¿De dónde había encontrar toda esta parte? Entonces, estos nuevos estudios que se realizaron en esta remodelación que se hizo en el 12 arrojaron información interesante, como les comentaba, y que son estos programas que nos ayudan a que se sigan conservando este tipo de lugares, porque son bien importantes para poder dar a conocer no solo a los niños, ¿no? Sino a todos, al público en general de cómo se ha conservado y de por qué es tan importante este lugar, ¿no? Y por qué es patrimonio cultural y por qué se tiene que seguir preservando y de por qué tenemos que seguirlo conservando este lugar. Bueno, así estos campos de batalla, como se les llama, que nos hacen una referencia y una manera de imaginarnos de cómo ocurrieron estos eventos, ¿no? Ya con la arqueología creo que es una parte bien interesante en donde ya queda como más claro las ocupaciones, en donde estaban pues dónde estaban los regimientos y todo esto, ¿no? Aparte de que los archivos y todo eso nos ayuda muchísimo y la gente que nos cuenta y los abuelitos y toda esta gente que todavía podemos seguir teniendo información. Bueno, de lo anterior podemos decir que el cerro de Acueyametepec, que se le conoce, bueno, que son el cerro de Fuerte de Guadalupe, pero que también se le llama el cerro de Acueyametepec, que en náhuatl quiere decir cubierto con magueyes y en donde abundan las ranas. Y
sus fuertes de Loreto y Guadalupe no pertenecen exclusivamente al estado de Puebla, ya que es una batalla que se llevó a cabo, pues no nada más con gente de Puebla, ¿no? Sino que es gente de todo el país y por eso creo yo que es más importante y que todo el país participó en esta batalla y que esto nos ha dado pues más identidad, ¿no? Porque como decía que decía el general Zaragoza, sí, no podemos decir que no peleamos por nuestra nación. Bueno, también bueno, como les decía, que el ejército de Oriente, que está conformado por jefes, oficiales, soldados de diferentes partes del territorio nacional, por identificación directa de los de distintas y Nuevamente, arqueóloga, no se le escucha muy bien, como que se entrecorta la comunicación, discúlpeme. ay, no prefieres que si está, deja cambiar a mi teléfono, que mejor ocupo mi señal, para Sí, que, muchas gracias. no sé, sí, nada más déjame conectar y ya sigo con la ponencia. Aquí. Sí, porque luego está inestable la que tengo en casa, entonces creo que mejor la del teléfono. Recording in progress. Si va usted a ocupar los dos, tiene que Déjame apagar. ponerle mudo aquí. Ahí está, ahí está. Sí, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí se le escucha, Sí, ¿verdad? solo se escucha Sí. eco porque uno de los dos está con el micrófono abierto, pero ya el otro lo apagó. Sí se le escucha mejor, arqueóloga, gracias. Déjame bajarle a el volumen. Ay, Dios. Sí se escucha Ya mejor, creo ¿eh? que se oye mejor, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Es que, disculpen aquí. Bueno, como les comenté, ay, no, es que se escucha. Es que no puedo salir. Aquí sí ya se escucha Necesito bien. ayuda. ¿Sí se escucha bien? Es que yo oigo como el rebote de las voces, entonces, Mire, en pero su ustedes computadora, escuchan bien. sí, aquí lo escuchamos bien. En Ah, su computadora nada más, en la ay, parte inferior de su pantalla está una bocina. Hágale clic ahí y ya. no, ya, Gracias. disculpa, pero ahora sí me vi mal, perdón. Pero ya, Bien, bueno, adelante. es, bueno, seguíamos, bueno, como les decía, esta parte ya es como redundante de toda la gente que vino aquí a Puebla. Bueno, ya como, este, uy, no puedo cambiar la diapositiva. ¿Por qué? A ver si se sale de la presentación completa, le da Ah, usted. ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya pasó. Ya se ve la Eh, siguiente. Perfecto. Bueno, de lo anterior se puede decir que cada régimen en cada época se ha apropiado de la batalla del 5 de mayo y la ha dotado de un particular significado y resignificación. Para Benito Juárez, representó el triunfo de un proyecto de nación republicano, liberal y laico, cuando la Iglesia amenazaba con descarrilar dicho proyecto. Para Porfirio Díaz, el significado de la gloriosa unidad nacional, la afirmación, el estatus del país civilizado frente a las potencias extranjeras, en tiempos en que era conveniente afirmar la legitimidad y la racionalidad del presidencialismo. Para los gobiernos presidencialistas del PRI surgidos de la Revolución Mexicana, la batalla del 5 de mayo sirvió para celebrar también la fortaleza racial mexicana. Tenemos así que cada régimen le da un valor que se necesita en su momento en el afán de fortalecer los vínculos con la población en general. Con el paso del tiempo, la, perdón, con el paso del tiempo, el festejo de la batalla del 5 de mayo se ha extendido por diversos lugares que van desde Hawái, Los Ángeles, San Antonio, Nueva York, Texas, y dicha celebración nos recuerda la primera vía del ejército mexicano sobre las fuerzas francesas de la ciudad de Puebla, sino también en ese conflicto participan mexicanos nacidos en lo que ahora es suelo estadounidense. De esta manera se ha convertido en una celebración que identifica a los hispanos nacidos en los Estados Unidos. De la misma manera, el americano en el europeo contribuyeron a lo que a esta fecha
se grabará en la memoria colectiva de la celebración del orgullo latino. O bien este tipo de festejos comprenden actos de hermandad entre pueblos y han hecho que esta fiesta sea un verdadero símbolo de unión entre los hispanos, ya que van más allá del recuerdo de una batalla que al trascender fronteras y remontar significados conducentes a valorar la defensa de la soberanía del país aunada a los derechos humanos de los migrantes. Aunque también podemos decir que la batalla del 5 de mayo y la lucha en contra de los franceses, México detuvo la incursión de los franceses hacia tierras estadounidenses, evidenciando que los franceses decidieron atacar a los mexicanos para establecer un sitio de asalto privilegiado en contra de este país y que con el pretexto del pago de la deuda pudieran entrar a los Estados Unidos. 3 años después de la victoria de la ciudad en Puebla, en 1805, Estados Unidos le reclamó a Francia por la invasión, la cual había violado la doctrina Monroe y ello ameritaba un ataque por parte de la nación estadounidense. Aunque la guerra no terminaba ahí, sino hasta 1867, cuando Díaz toma Puebla, con la que impide la salida de los conservadores, la batalla de Puebla se volvió de entonces para los mexicanos un símbolo de resistencia en contra de la invasión de tropas extranjeras. Tras la derrota francesa surge con la toma de la ciudad el 2 de abril de 1867 por el general Díaz en la antesala de la caída del imperio de Maximiliano, y a la caída del imperio de Maximiliano el presidente Juárez le dio el nombre de Puebla de Zaragoza como medida de represalia al grupo conservador que dominaba la ciudad en esa época. Durante el Porfiriato, Puebla mantiene su prestigio y nivel social, convirtiéndose en un lugar de recreación, esparcimiento con escuelas de nivel básico y superior, así como un centro de desarrollo comercial e industrial, siendo un estado en donde floreció principal la industria textil principios del siglo XX. De esta manera, los fuertes y sus centros cívicos son lugares dispuestos para que el turista nacional e internacional conozca el gran significado que tuvo la batalla de Puebla por México, además de reforzar la identidad nacional. Sin dudas, la invasión francesa contribuyó a definir algunos de los principios fundamentales de la política exterior de México vigente en las relaciones internacionales. Uno, el respeto de la soberanía y la integridad territorial, la no agresión, la no interferencia en asuntos internos de otros estados, la conciliación de diferencias a través de la negociación y no de la fuerza, la coexistencia pacífica, y estos son algunos de los significados que la batalla del 5 de mayo dejó al pueblo de México, además de la identidad nacional. Cabe señalar que los fuertes de Loreto y Guadalupe, a siglo y medio de distancia, los muertos, la sangre, la ansiedad, el temor, el pavor y la esperanza de toda una generación casi se desvanece entre los juegos pirotécnicos, los discursos oficiales, las estatuas de bronce y los desfiles. Pero entonces, ¿cuál es el significado real de proteger los fuertes de Loreto y Guadalupe? Primordialmente de recuperar parte de ese patrimonio que nos dejaron aquellos personajes que lucharon por un proyecto de nación y que hoy en día sirve para fortalecer la alianza entre la población y el gobierno como un símbolo de identidad. De esta manera, el valor del patrimonio responde no solo a la autenticidad, sino sobre todo al reconocimiento que se trate de algo en lo que una colectividad concreta reconoce, que además se explora como parte de su historia y su vida cultural. Se articula con tener conciencia del derecho a incorporar a su vida colectiva el patrimonio material como parte de sus bienes y valores y que tengan claro este sentido de sus raíces. El patrimonio es algo que concierne hoy, pero que busca sobrevivir como una colectividad, así como la valorización del paisaje natural, cultural de una historia que se encuentra ligada al paisaje y a la búsqueda de alternativas para conservarlo, mejorarlo y dar sentido y vigencia a lo que nos dejaron. Por esto les comentaba en un principio que qué es el patrimonio, ¿no? Ya más o menos les di así como a grandes rasgos por qué es patrimonio y por qué se considera patrimonio. Porque finalmente es una herencia que tenemos que es el pasado de un lugar mantenida hasta la actualidad y transmitida y que se tiene que seguir transmitiendo a generaciones posteriores. También
¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo podemos darle esa protección a estos lugares que significan mucho para la historia y para los habitantes? ¿Cómo lo conservamos? A través de la difusión. La difusión nos ayuda a que estos lugares se conserven, a que tengan una vida digna como edificios, como lugares, como museos, para que se difunda toda esta parte de la historia, ¿no? También por eso les puse estas fotos, ¿no? Porque la televisión, el radio, las redes nos han ayudado a que estos lugares tengan este significado, el significado de lo que es, y no se comercialice ni nada, sino que sea una cuestión cultural, por eso es un patrimonio cultural que debemos de seguir protegiendo y que debemos de conservar a través de trabajos de mantenimiento. Bueno, la difusión nos ayuda muchísimo, este, el mantenimiento también. Ay, perdón. Las televisoras nos ayudan a que, ay, se me volteó, perdón, a que se mantenga, ¿no? Que la gente nos siga yendo a visitar y que sigan conservando. Y también enseñarles a estas generaciones, ¿no? Que tienen que conservar su lugar, que los tienen que cuidar y que no tienen que destruir, porque, bueno, todavía tenemos gente que no conserva estos lugares, pero que debemos de enseñarlos, y yo creo que es parte de nuestra tarea y como museo y como la gente en donde estamos, transmitir eso, ¿no? Que se conserven, que estén conservados estos lugares. También la conservación del inmueble es súper importante, mantenerlos, que la gente los vea y que diga, wow, después de tanto tiempo se siguen conservando, ¿no? También a través de las exposiciones y de lo que hay dentro del museo, que no solamente que sean del museo, sino que también nos digan de otros lugares de Puebla, así como esta exposición, en donde se trataba justo eso, ¿no? No solamente hablar del fuerte, sino que también hay más adelante, pero que el fuerte sirve para eso, para que la gente lleve sus exposiciones, los bailes, las presentaciones. Eso también ayuda a que los lugares se conserven y que se difundan más, ¿no? Estos son exposiciones que son los que nos ayudan, ¿no? A seguir conservando estos lugares y que se vea así de bonito todavía el fuerte de Loreto con su capilla dedicada a la Virgen de Loreto. Por eso es el nombre, la capilla de Loreto. Y con esto les doy las gracias. Si tienen alguna pregunta, no sé, comentario, Gracias, arqueóloga. Disculpen a los asistentes. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta a la arqueóloga? o estuvo muy bien explicado que nadie tiene dudas. Disculpen, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta a la arqueóloga? A mí sí me gustaría como comentar algo. Adelante, por Sí, favor. gracias. Bueno, primero, muchas gracias. La verdad estuvo muy interesante toda la conversación que nos comentó ahorita. Y bueno, mi pregunta sería como más enfocada a un punto que dijo de el impacto que tuvo esta batalla y más que nada ganar esta batalla. ¿Usted cuál cree que fue el más importante de todos? O sea, personalmente el que usted considere que destacó más en pues sí, esta victoria que se obtuvo. Durante el 5 de mayo. Sí, ajá, de la batalla. Ve que nos comentó que, bueno, para Porfirio Díaz es una cosa, para Benito Juárez otra cosa, y para usted, como, ¿cuál fue lo más relevante que cree que pudimos obtener como Estado y como país de este evento? Fíjate que gracias por tu pregunta, es bien interesante. Y yo creo que este personaje, González Ortega, participa, que pues para mí yo creo que no se le ha dado el reconocimiento, ¿no? Porque la verdad es que el trabajo que él hace es bien interesante. Y él bueno, él viene ya peleando pero un tiempo atrás viene peleando, pero ya cuando llega a Puebla, el hecho de participar en la batalla del 5 de mayo y que después él hace el fuerte, él pelea para lo del sitio,
en Puebla, y que mantiene y que al final tiene que sucumbir ante tanta presión y ante la falta de alimento. Yo creo que González, para mí en lo personal, González Ortega y junto con todo el equipo, ¿no? Pero yo creo que González Ortega juega un papel bien interesante y al cual no le hemos dado así como un espacio un poco más grande. Creo yo que nos faltaría darle más importancia a este personaje. ¿Alguna otra pregunta? Arqueóloga, buenas noches. Hola, buenas noches, Lucho. Hola, buenas noches. Arqueólogas, como patrimonio edificado, el fuerte de Guadalupe, ¿qué importancia tiene estos dos fuertes gemelos que es el de Loreto y de Guadalupe? ¿Qué importancia, qué relevancia se da dentro de este patrimonio edificado para Puebla y el mundo, ¿no? Yo creo, bueno, y como dices, en la importancia de estas dos fortalezas, como lo comentas, gemelas, porque es que te decía, o sea, no podemos hablar nada de, algunas cosas sí se pueden hablar nada de Loreto, pero también siempre tiene que estar inmerso Guadalupe. Y una de la relevancia que tiene es que son dos fortalezas que se encuentran a medio país, por decirlo así, que defienden la ciudad de Puebla, pero otra de las partes importantes de estos dos lugares es que detienen la entrada a la Ciudad de México, previenen esa entrada que los invasores no lleguen a la Ciudad de México, por eso son tan importantes estos dos lugares y para el mundo, porque son dos fortalezas que son diferentes en su construcción y que han intervenido en diferentes partes de la historia del país. Es esta parte en donde la batalla se hizo y que nos hizo, ¿no? Como mexicanos que se conocieran en otras partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, ¿no? También el simple hecho de que estas dos fortalezas estén a la mitad del país, te habla de esa gran importancia que tiene la construcción de estos lugares para defensa del país, ¿no? Porque es la entrada. O sea, también por eso está San Carlos, el fuerte de San Carlos, el que se De encuentra Perote. en Perote, y San Juan de Ulúa, ¿no? Somos tres que estamos en el camino, que es San Juan de Ulúa, Perote y los fuertes de Puebla que quedan al centro del país. Y eso te da y te habla del por qué la construcción de estos lugares para detener que ya no entraran más ni vinieran más extranjeros, ¿no? A querernos conquistar, sino que estaban deteniendo. Yo creo que por eso son tan importantes estas fortalezas a la mitad del país. Evitan toda eso. Si ya lograron pasar Lua, ya lograron pasar San Carlos, pero se detienen en Puebla, ¿no? Y ya no pasan a la Ciudad de México y eso hace también que se detenga para que ya no lleguen y a Estados Unidos eso le conviene, ¿no? Que no se quedaran aquí en México y pudieran subir a darles batalla a ellos. Eso para mí yo creo que es la parte que es importante, ¿no? Y como les comentaba también, estos campos de batalla que se están estudiando ahora, no solo bueno, ahora en México se estudian más en Inglaterra porque ellos tienen todo un sistema de fortalezas desde hace muchísimos años, y también en Estados Unidos se está estudiando estos temas sobre lugares de batalla y qué impacto tienen con la sociedad, ¿no? Todas estas muertes, como lo decía casi al final, que tiene es la importancia de lugares que se deben de preservar porque es parte de nuestra historia, en qué lugares se derramó sangre, en qué lugares fue esta pelea. Entonces, lugares y que el mundo se dé cuenta que todavía los conservamos también es bien importante para todos y este tipo de defensas y que ahora son museos. Sí, claro, ¿no? Y más que se encuentran dentro del estado, ¿no? Por lo regular, los fuertes siempre los vamos a hallar como en Acapulco, Veracruz, Campeche, en Cartagenas, ¿no? En Ajá. Colombia.
¿no? Y estos fuertes de San Carlos en Perote, Veracruz, y estos de Loreto y Guadalupe en el centro del país, pues son sumamente importantes y más para la ciudad de Puebla. De la ciudad de Puebla no se le puede hablar sin ver esta batalla del 5 de mayo, ¿no? Que son sumamente Efe- importantes. Efectivamente, y otra cosa que no hay que dejar a un lado, que es pues como patrimonio cultural, como dices, ¿no? Te das cuenta de todas estas luchas y bueno, también les quería comentar que en Guadalajara, en el lago de Chapala, cerca del lago de Chapala, una fortaleza que tampoco se ha estudiado mucho y que también, por ejemplo, Ojuelos, que también, pero ya como más para el norte del país, se utilizaban como una especie de estos lugares medievales que estaban circundados por una fortaleza y una puerta, y que así funciona Ojuelos, ¿no? Pero son diferentes a lo que tenemos aquí en Puebla, son cosas un poco diferentes y como dices, ¿no? También al centro del país para esta defensa se hace más importantes. Ok, muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. ¿Alguien más tiene ¿Alguna alguna otra? otra pregunta? Bien, al parecer creo que ya no hay más preguntas y le agradecemos muchísimo a la arqueóloga esta magnífica ponencia que nos comparte su experiencia en el quehacer arqueológico que se ve reflejado en los fuertes, que es parte de nuestro patrimonio, parte de nuestra identidad que hay que seguir conservando y difundiendo su existencia y su valor. Muchas gracias, arqueóloga, por su ponencia. Su reconocimiento se lo haremos llegar por correo electrónico. Em, Gracias. y pues entonces, creo que ya es todo. No, Entonces, muchísimas bueno, gracias, arqueóloga. nada Adelante. más les quiero reiterar mi agradecimiento por darles un poquito, creo que me he cuatropeado mucho, pero es parte de toda esta información que tiene uno de los fuertes, que tiene muchísima historia, que yo los invito finalmente a que la sigan consultando y sigan buscando y de esta manera, conocer un poquito más de la historia que se llevaba en los fuertes, porque no nada más es la batalla del 5 de mayo, ¿no? Hay diferentes etapas, muchas etapas en las que participaron los fuertes, como les conté, así como que toda una historia bien grande de muchos datos y muchas fechas, pero que son bien importantes para que tengamos esa idea de por qué tenemos que seguir conservándolos, por qué es este tipo de charlas, ¿no? En donde podemos difundir esta parte de la historia de los fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, arqueóloga, y mucho gusto en verla y pues seguimos en comunicación para futuras sesiones del diplomado. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buena noche. Gracias, arqueóloga, igualmente. Buenas noches. Bien, Hasta luego. hasta luego. Muchas gracias a todos los asistentes. Tengo un mensaje que nos comparte el doctor Lucho, y es que para las personas que se integran hoy al diplomado, se les hará llegar las grabaciones de las anteriores ponencias. A partir del lunes podrán ir a la Facultad de Arquitectura de 8 a 2, de 9 a 2, y el doctor Lucho les podrá grabar las ponencias en una USB porque son muy grandes los archivos. Entonces, para compartírselos por la red va a ser complicado, ¿de acuerdo? Para quienes se integran hoy, nuevamente les envío el mensaje. Para quienes se integran hoy al diplomado, se les va a poder proporcionar las grabaciones de las ponencias anteriores en una USB a partir de lunes en la Facultad de Arquitectura. Y luego, entonces, agradecemos a todos y a todas su asistencia a las ponencias del día de hoy. Mañana, mañana continuaremos a partir de las 10 de la mañana con el doctor Eduardo Huerta Peña y la ponencia Huatlatlauca y la memoria indígena olvidada. Y vamos a escuchar a la doctora Daniela Calderón Porter a las 12 del día
con la ponencia Gestión Comunitaria del Patrimonio Cultural. Va a ser en el mismo link. Entonces, mañana nos vemos nuevamente. Agradecemos mucho su asistencia y los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta Muchas gracias. mañana.